Ya, buenas tardes, doctor. A mi grupo le tocó la garantía de acción de protección. Los integrantes son Nidia Ruiz, Michael Cuenca, Sebastián Guanín y Tai Ríos. Acción de protección. La acción de protección sirve para el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, por lo que los jueces están obligados a tratarlos con prioridad sobre otro tipo de acciones. Por lo tanto, la acción de protección procede contra los actos o omisiones de las autoridades o funcionarios públicos, no judiciales, que violen o hayan violado cualquiera de los derechos que menoscabe y disminuya o anule a su goce o ejercicio. Contra políticas públicas nacionales locales que impidan el goce y ejercicio de los derechos y garantías. Contra cualquier particular, cuando exista daño grave, actúe en nombre del Estado o exista estado de subordinación o discriminación. Hay que tener en cuenta que la acción de protección puede ser planteada por cualquier persona o grupo de personas, verbalmente o por escrito, ante cualquier juez de primera instancia, del lugar en donde se han violado los derechos. Para iniciar la acción de protección, las vulneraciones de derechos no deben caer en otras acciones constitucionales, como el habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data por incumplimiento extraordinaria de protección y extraordinaria de protección en contradicciones de la justicia indígena. Alcance de la acción de protección. Siguiente, por favor. El- para lo que podemos entender de alcance sería qué es la importancia y el impacto que causa este. Para esto tiene sus divisiones que primero nos indica el límite, el cual nos indica en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dice que la acción de protección no procede en los siguientes casos. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales, cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación. También cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión que no conlleven la violación de otros derechos. También tenemos cuando el acto administrativo puede ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuera la más adecuada. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. También cuando se trate de providencias judiciales. Y por último tenemos cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. También contamos con el tiempo. Según el artículo 11 de esa misma ley, dice que cuando la acción haya sido presentada o interpuesta por la persona, el juez o la jueza debe notificar a la persona afectada que ésta podrá hacer comparecencia en cualquier momento, puede modificar la demanda o desistir de la misma. También de la acción o deducir los recursos de ley, aunque no haya comparecido previamente antes. También tenemos que en el artículo 13 dice que la calificación de la demanda de la garantía, la juez o jueza calificará la demanda dentro de las 24 horas siguientes a su presentación. En el ámbito que puede presentarse esta acción de protección no tiene ningún límite, que puede decir que se puede presentar en cualquier ámbito, puede ser social o cultural. Siguiente, por favor. Ya. El impacto que causa. Los estados, partes, se comprometan a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. También que se garantice el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. También en caso cuando se dicte ya la sentencia de acción de protección, se ha declarado la violación de un derecho, se debe ordenar la reparación integral por el daño material e inmaterial producido. También esto sienta precedentes en establecer
que se permite solventar una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional y sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional. El objeto de la acción de protección. Siguiente, por favor. El tratadista Ferrajoli nos ofrece una perspectiva amplia. Considera que los derechos fundamentales son todos aquellos que corresponden universalmente a los seres vivos y a los seres humanos, en cuanto dotamos de estatus de persona, ciudadano o persona con capacidad de obrar, cualquier expectativa positiva o negativa, adscriptiva a un sujeto por una norma jurídica. Siguiente, por favor. Es decir, que es el amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales que se refleja en el artículo 88 de la Constitución del 2008. Siguiente. La acción de protección se trata de una acción tutelada, entendida como un derecho de las personas para reclamar al Estado la protección jurídica y reparación de sus derechos. Este reconocimiento deviene de la característica del Estado ecuatoriano como un Estado de constitucionalidad de justicia. Siguiente, por favor. La acción de protección no es una acción declarativa de derechos. Los derechos constitucionales que se tutelan son preexistentes. A través de esta garantía se declara su vulneración y su reparación integral. Es una acción de conocimiento que persigue la declaración de vulneración de un derecho donde el juez está obligado a resolver el fondo del caso concreto. Gracias. Ya. Ahora expondremos la sentencia de la Corte Constitucional con respecto al tema escogido. El número de la sentencia es 1679-12, la cual se desarrolló en 2020. Primero, los antecedentes procesales. El 9 de diciembre del 2010, Elías Criollo planteó una acción de protección contra la resolución dictada el 9 de noviembre del 2010 por Hans García, dentro del trámite de visto nuevo, iniciado por su empleadora CNT. El 2 de febrero del 2011, el Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Guayas emitió sentencia en el cual declaró sin lugar la demanda presentada al considerar que la vía judicial ordinaria era el mecanismo procedente y eficaz para la pretensión del accionante. El actor interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por la Segunda Sala de lo Civil. Mediante sentencia del 22 de noviembre del 2011, dicho tribunal revocó la sentencia subida en grado y declaró con lugar la acción de protección, disponiendo el reintegro del accionante a su puesto de trabajo. El 13 de abril del 2012, César Iglesias, en su calidad de gerente general de CNT, presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia del 22 de noviembre del 2011. Cabe señalar la falta de celeridad de los anteriores jueces de la Corte Constitucional al abocar conocimiento del presente causa en el año 2013 y no haberla resuelto hasta el año 2020. Siguiente, por favor. Alegaciones de las partes. El accionante alega además que se juzgó a su representada con un juez que no era competente para el caso, puesto que son los jueces de trabajo los competentes para conocer controversias laborales entre CNT y sus empleadores. Además, la sentencia vulnera el derecho de su representada al debido proceso en la garantía de motivación, por cuanto considera que el fallo y el auto recurridos no indican motivadamente cuál sería el fundamento para omitir la observancia de las expresas disposiciones contenidas en la ley. Finalmente, respecto a supuestas vulneraciones del derecho a la defensa, el accionante alega que la acción de protección fue interpuesta exclusivamente en contra del Inspector General del Trabajo, Hans García, y no contra su representada, CNT. Por ello, sostiene que CNT no fue notificada con la acción al no ser parte procesal y, por ende, ha tenido que comparecer en calidad de tercera interesada, ahora directamente perjudicada por el fallo expedido por la Segunda Sala de lo Civil, y solicita a declarar la violación de derechos constitucionales de la empresa pública en el fallo dictado el 22 de noviembre del 2011. Siguiente, por favor. Ahora, se plantearon tres problemas jurídicos y su resolución fue la siguiente. Con respecto al primer problema, la sentencia del 22 de noviembre del 2011 en cuanto al derecho a la defensa de CNT fue vulnerado, puesto que la acción de protección fue interpuesta exclusivamente en contra del inspector de trabajo Hans García y no contra su representada, CNT,
Por ello, sostiene que CNT no fue notificada con la acción al no ser parte procesal y al demandarse prestaciones que solo pueden ser cumplidas por CNT, se concluye que efectivamente ésta debió ser parte de dicho proceso, por lo que el trabajador debió demandar también a CNT, y así éste podía ejercer su derecho a la defensa. Bien, siguiente, por favor. Con respecto al segundo problema, se concluyó que han existido vulneraciones de derechos de CNT al debido proceso en la garantía de motivar las decisiones judiciales en los puntos 3 y 4 de los 4 puntos de la sentencia emitida el 22 de noviembre del 2011, puesto que se observa que la argumentación del fallo no permite conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, incumpliendo además la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes. Siguiente, por favor. Ya. Con respecto al tercer problema, el accionante sostiene que son los jueces del trabajo los competentes para conocer controversias laborales entre CNT y sus empleados. Siguiente. Ya. Por lo anterior, afirma que se incumplió con lo determinado en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece que la acción de protección es procedente ante la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Así, si bien la acción de protección constituye la garantía más idónea para la protección de los derechos fundamentales, esta no constituye un mecanismo de superposición o reemplazo de las instancias judiciales ordinarias, pues ello ocasionaría el desconocimiento de la estructura jurisdiccional establecida por la Constitución. A su vez, los jueces constitucionales deben dirigir al accionante a la vía adecuada y eficaz para resolver su pretensión, y la vía laboral está diseñada para que se pueda reparar las violaciones de derechos laborables de la forma más eficaz posible. Sin embargo, este no es un criterio absoluto, ya que se implicaría la completa desnaturalización de la acción de protección. Así, pueden existir situaciones fácticas excepcionales en casos tales como situaciones de discriminación, esclavitud o trabajo forzado. Siguiente, por favor. Ahora bien, la actuación de los jueces no vulneró el derecho de CNT al debido proceso en la garantía de ser juzgado por el juez competente para la controversia, debido a que es competente para conocer y resolver una acción de protección cualquier juez o jueza de primera instancia del lugar en donde se originó el acto. Siguiente, por favor. Respecto a las alegadas vulneraciones al derecho a la tutela judicial efectiva, la Corte ha sostenido consistentemente que dicho derecho se compone de 3 elementos fundamentales. 1. El acceso a la administración de justicia. 2. La observancia de la debida diligencia. Y 3. La ejecución de la decisión. A juicio de la Corte, el que se haya resuelto una acción de protección planteada contra una resolución de visto bueno no implica una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto no vulnera ninguno de los elementos que componen este derecho. Puesto que la procedencia de una acción de protección en contra de una resolución de visto bueno constituye en sí mismo una vulneración al derecho a la seguridad jurídica, pues ignora la existencia de supuestos excepcionales que pueden convertir en procedente una acción de protección en contra de este tipo de actos. Con todo lo mencionado, la actuación de los jueces no constituyó una vulneración a la seguridad jurídica de CNT. Siguiente. Gracias. Y por último, la decisión fue declarar que la sentencia emitida el 22 de noviembre del 2011 vulneró el derecho de CNT al debido proceso en las garantías de no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento y de motivar las decisiones judiciales. Por último, tenemos la bibliografía. Y gracias.